Buenos días, bienvenidos a este acto organizado por la representación de la Comisión Europea en Madrid. Un encuentro para hablar a fondo de empleo, pero de empleo mirando más allá. Vamos a hablar del futuro de los empleos y las capacidades, las competencias en el marco de la economía verde, esa economía hacia la que avanzamos ya y hacia la que tenemos que seguir avanzando. Este encuentro se enmarca dentro de la conferencia sobre el futuro de Europa, esa iniciativa lanzada por las instituciones europeas que se ha puesto en marcha hace poco, el día 9, coincidiendo con el Día de Europa. ¿Cómo queremos que sea la Europa del futuro? ¿Cómo tienen que ser las relaciones de los ciudadanos con las instituciones? ¿Cuáles tienen que ser las prioridades? ¿De qué forma los ciudadanos pueden participar más en la toma de decisiones? Estas son solo algunas de las muchísimas preguntas que se plantea responder esta conferencia sobre el futuro de Europa, lanzada, como digo, por las instituciones europeas y que va a trabajar durante este próximo año, hasta la primavera de 2022, en múltiples foros. Las instituciones animan a todos los europeos a participar en ello. Es una conferencia muy abierta y quieren sobre todo que los jóvenes hagan oír su voz. Hoy vamos a escuchar algunas de las voces de esos jóvenes en el marco, como digo, de este asunto que nos reúne esta mañana aquí, el futuro de los empleos y las competencias en la economía verde, y contamos además con dos de las personas, nuestros invitados, que más saben ahora mismo de este asunto, que más visión tienen. Están con nosotros y les saludo ya el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič. Él es el encargado de las relaciones institucionales y prospectiva del Ejecutivo Comunitario. Vicepresidente, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y buenos días a todos. Bueno, en la cartera del vicepresidente entra esta conferencia sobre el futuro de Europa, vinculada además a otra de las tareas que tienen él y su equipo. Ellos son los encargados de pensar escenarios de futuro, pensar cómo va a ser Europa y el mundo dentro de 5, 10 o 20 años para prepararnos, para anticipar ese futuro. Pero él nos lo va a contar. Uno de los escenarios en los que trabajan es este de los empleos en la economía verde. Está con nosotros también la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Vicepresidenta, gracias, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, enseguida les voy a dar la palabra para que hagan sus planteamientos iniciales, solo unas reglas muy rápidas de cómo va a discurrir esta próxima casi una hora que tenemos por delante. Les escucharemos a ellos. Después abriremos la conversación a los participantes a través de Zoom, que plantearán sus preguntas, algunos incluso sus experiencias y sus propuestas. Les recuerdo que tienen que hacer todos estos planteamientos en español. Tenemos en la traducción simultánea y además nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter y YouTube de la representación de la Comisión Europea aquí en España, con el hashtag, si quieren utilizarlo, The Future is Yours, el futuro es tuyo. Así que con ese planteamiento y sabiendo cómo la pandemia aún nos obliga a mantener este encuentro de forma telemática, pero con la voluntad, estoy segura de que les vamos a conseguir entre todos, de conseguir un diálogo y una conversación muy cercana, vamos a empezar y le doy ya la palabra al vicepresidente Šefčovič. Vicepresidente, adelante. Pues muchísimas gracias por esta amable invitación. Siempre me encanta venir a Madrid, el tiempo aquí es fantástico en esta ciudad. Y veo que tenéis un gran empuje hacia el futuro en términos ecológicos y digital. Esta mañana he empezado hablando con empresas muy progresivas que quieren que España sea todavía más verde, más digital, más moderna. Están trabajando en electromovilidad
están trabajando en soluciones muy innovadoras para producir baterías aquí en España. Y lo que me estaban contando es muy parecido a lo que oigo por toda Europa. Nos hace falta expertos de gran calidad, gran capital humano, personas que están trabajando en este área, que vayan a crear alto valor añadido para que tengamos grandes puestos de trabajo ecológicos que ofrecerles. Es una iniciativa que España está liderando. Yo fui testigo de la firma del acuerdo con la Academia Internacional Europea para formar a 150 personas de aquí al 2025. E inmediatamente en esa reunión, bueno, dije, espero que se pueda copiar este acuerdo y mandar a otros países en la Unión Europea, de tal forma que sigan el ejemplo de España y se invierta en lo más precioso que tenemos en Europa, que son nuestras personas, nuestro capital humano, porque así es como podemos marcar la diferencia en el mundo. Así que estoy entusiasmado con esta conversación hoy sobre el futuro de Europa. Es un tema muy importante. Y estas conversaciones, debates, es maravilloso, lo estoy dando por toda Europa y muchas gracias por haberme invitado una vez más. Gracias a usted, vicepresidente. Enseguida vamos a escuchar muchas ideas y propuestas y preguntas. Vicepresidenta, su turno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para mí también es un gran placer estar hoy aquí, pudiendo escuchar todas las ideas, propuestas, preguntas de los jóvenes, pero además es un gran placer estar con el vicepresidente Šefčovič, porque si hay algo que debemos destacar es el gran privilegio que tenemos en el hecho de haber entendido desde Europa lo importante que es pensar cuáles son los desafíos a los que debemos hacer frente en el futuro. Uno de los principios más elementales que hace 30 años, 40 años ya se viene diciendo es que cada generación tiene que anticipar cuáles son los grandes desafíos, los grandes riesgos que pueden materializarse para la siguiente generación y evitar que se lleguen a materializar, trabajar para reducir esos obstáculos y que la siguiente generación tenga por lo menos las mismas oportunidades que la actual. Eso es un poco complicado, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar de qué estamos hablando. Y una de las cosas más significativas por ahí es por lo que es relevante ese acuerdo europeo para un pacto verde, por qué es importante esa reflexión sobre la siguiente generación de europeos, es integrar algo que hasta ahora pues no lo habíamos hecho bien, y es que hay límites físicos, químicos en nuestro capital natural, en nuestros sistemas, ecosistemas, que estamos mal utilizando. Utilizamos mucho más recursos de los que de verdad disponemos para generar algo que hasta ahora entendíamos que es progreso, que es productividad, pero no lo es. En realidad estamos minando la posibilidad de poder seguir haciéndolo, y esto es lo que tenemos que corregir. Y esto hace que cambien completamente las cosas, también desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista del modo en el que producimos. Por eso, en un país en el que el 40% de los jóvenes está en situación de desempleo, reflexionar sobre qué queremos construir y cómo desde las instituciones se puede hacer que esto resulte un poco más sencillo es fundamental. Y al respecto yo diría que hay tres cosas. Uno, cómo funciona nuestro sistema de formación, que probablemente para todos será para siempre ya un sistema de formación continua, aprendiendo nuevas habilidades, adaptarnos en ámbitos muy diferentes que están cambiando rápidamente, cómo se integra eso en las demandas de los mercados de trabajo, tal y como dice el vicepresidente, cómo construimos un modo de producir de servicios, de industria, que integre esta variable ambiental, y cómo acompañamos aquello que sabemos que tenemos que ir cambiando, porque es que verdad que hace muy buen tiempo, pero este tiempo puede convertirse en horroroso si llegamos a 40, 45 grados, grandes sequías, y es horroroso en algo tan importante para nuestro país como es el sector primario, la agricultura, que también presenta desafíos importantes desde el punto de vista del empleo, pero también en el turismo y en tantos y tantos otros sectores. O sea que la transformación del tipo de empleo, del tipo de economía, en realidad es transversal, y contamos con la inmensa suerte de tener una visión compartida en una dimensión geográfica suficientemente representativa como para sumar esfuerzos como es Europa. Bueno, nos han dado ustedes el planteamiento inicial. Voy a abrir ya
la conversación a los participantes en este encuentro a través de Zoom. Ya les digo que son jóvenes que saben mucho, yo diría que tienen un conocimiento muy profundo de Europa, tienen espíritu crítico también y muchos de ellos lo manifiestan a través de las universidades, las organizaciones o las asociaciones de las que forman parte. Algunos de ellos nos van a plantear preguntas, les van a plantear preguntas a ustedes, otros nos van a contar sus experiencias y sus propuestas en el marco de esta conferencia para el futuro de Europa. Voy a empezar por estos últimos porque hay dos jóvenes que son muy emprendedores y nos van a contar su experiencia y sus propuestas. Vamos a empezar en primer lugar con Maitane Alonso. Ella es una joven investigadora, alumna de medicina de la Universidad del País Vasco. Creó una máquina llamada envasado con aire tratado, pero esto es solo la introducción. Ella nos va a contar mucho más de su experiencia, sus propuestas. Maitane, buenos días, adelante. Buenos días. En primer lugar, quería daros las gracias porque es un verdadero placer poder estar hoy aquí con vosotros compartiendo. Y bueno, como estabais comentando, yo me llamo Maitane Alonso Monasterio, soy investigadora y comencé a investigar hace unos 5 años. Y 5 años la verdad es que es bastante poco tiempo, ¿no? Pero para mí es un cuarto de mi vida. Realmente no recuerdo cuando no estaba haciendo esto. Os va a parecer una broma, pero yo comencé a investigar porque a mi padre le encanta hacer barbacoas. Y nosotros somos 5 en casa, pero siempre cocinaba como si pensase invitar a toda la ciudad. Y nos sobraba un montón de comida. Una situación que se repite en muchísimos de los hogares. Nos sobraba tanta comida que un día estábamos desayunando unas hamburguesas que le habían sobrado de una comida familiar, desayunando hamburguesas. Y comencé a investigar, porque dije, esto no puede ser. Me enteré que en la actualidad estamos desechando 1/3 de la producción mundial de alimentos. Datos escalofriantes y encima tenemos en cuenta el problema que tenemos, como puede ser el hambre en el mundo, ¿no? Y ahí me di cuenta que el problema ya no era solo mi padre, sino que también teníamos un problema a nivel global. Un problema que tenemos simplificado, porque todos sabemos que se desperdician alimentos, pero no es únicamente alimento lo que desperdiciamos, sino también, por ejemplo, recursos limitados empleados para producirlos, como puede ser el agua o también puede ser el suelo. Y para mí, la base de la sostenibilidad, la base del futuro, tiene 2 pilares fundamentales, entre otros, ¿no? Pero que serían la educación y la investigación. Y ahí llegamos a la conclusión de que todos llevamos un pequeño investigador dentro. Y quería compartiros por qué. Porque si nos fijamos en los niños pequeños, yo tengo una hermana de 9 años y siempre están intentando crear, intentando construir. Nunca se cansan de hacer preguntas, de preguntar el porqué de absolutamente todo. Pero, sin embargo, a medida que vamos creciendo, se van estableciendo determinados límites, una manera determinada de hacer las cosas y vamos perdiendo la ilusión por construir, la curiosidad, la ilusión por crear un futuro mejor por y para toda la sociedad. Y a mí esto me parece muy alarmante, porque ¿cómo pretendemos construir un futuro mejor y más sostenible si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas? Yo recuerdo cuando estudiaba pues, en el colegio más de pequeña el tema de la sostenibilidad, de una manera muy teórica, pero la sostenibilidad es mucho más que eso. Para mí sería como un estilo de vida, que a veces tendemos a verlo como una palabra muy lejana. Todos conocemos las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar y después ya si eso reciclar, pero para mí es algo que es muy simple. Por ejemplo, en mi casa, cuando a mí se me rompía un juguete de pequeña, no me compraban otro inmediatamente, sino que con ese cacho de un juguete roto y otro cacho de otro juguete, construíamos algo que al final no tenía ni sentido. Y en el momento no te das cuenta, pero eso no deja de ser los pilares de la sostenibilidad, que al fin y al cabo, como estaba comentando, es un estilo de vida. Frecuentemente vivimos muy deprisa, siempre pensando en un futuro mejor, en intentar dejar nuestro granito de arena, pero muchas veces considero que es necesario detenernos y probar algo muy distinto. Por tanto, desde mi punto de vista, para construir un futuro mejor y más sostenible por y para toda la sociedad, hay distintos pilares, ¿no? Por un lado, como estábamos comentando, la educación. Por otro lado, la visibilidad a un tema tan complejo como puede ser este problema que tenemos, esta crisis climática, ya que no tenemos un planeta alternativo para irnos a vivir, al menos de momento, y es responsabilidad de todos y de todas cuidar el que tenemos. Cuando existe un problema y no se establecen comunicaciones, no se habla de ello, es casi prácticamente como si no existiera. Iniciativas como estas son necesarias para abrir un debate, tanto desde los más pequeños como hasta los más mayores de nuestra sociedad. Y finalmente, me parece que es crucial el apoyo, porque muchísimas veces hablamos pues, de que falta iniciativa, pero sin embargo, para mí existen incontables personas con proyectos increíbles, con potencial para crear un impacto positivo sobre nuestra sociedad, y es necesario un compromiso real para poder llevarlos adelante y dejar de pensar que las ideas que tenemos son muy pequeñas o seguro que no funcionan o que no podremos realizarlo, ya que cuando tenemos una idea que pensamos que puede tener un impacto positivo en la sociedad,
La verdadera pregunta tendría que ser ¿cómo vamos a dejarla guardada en un cajón? Así que muchísimas gracias de verdad por abrir esta conversación y es un verdadero placer poder estar aquí. Gracias a ti, Maitani, por compartir tu experiencia y esas propuestas. El segundo de los participantes que nos cuenta también su experiencia, él es un joven emprendedor también, dice que es un ilusionado también por la investigación, es Eduardo Gracia, es fundador de una startup. En ella diseñan muebles que generan electricidad gracias al sol. Eduardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Y bueno, antes de nada también sumarme al agradecimiento de poder estar aquí, es todo un honor. Bueno, mi nombre es Eduardo Gracia y soy ingeniero y estoy además cursando los másteres de Economía y Gestión de Innovación y Liderazgo y emprendiendo pues en 3 proyectos, entre los cuales también pues figuró el que acabas de mencionar. Y antes de nada, bueno, quería empezar con la frase de Mark Twain, que para mí es muy importante, y es que 2 días son los más importantes en la vida de una persona, el día en que nace y el día en que descubre para qué. Bueno, el primero fue hace 24 años y el segundo fue con 10 años, cuando me mandaron desde el colegio a hacer una maqueta de una central hidroeléctrica y al ver que se encendía una bombilla gracias al paso del agua, pues otra se encendió en mi interior y descubrí que mi propósito en la vida iba a ser la unión entre diseño y energía limpia. Bueno, en los siguientes años estuve inventando aparatos como fundas solares, que fue el germen de lo que sería más años más tarde esa startup, robots asistentes, mini proyectos acerca de ciudades inteligentes. Y ya en la carrera lo vi como una forma, estudié ingeniería, de llevar esas ideas a la realidad. Sin embargo, vi que el contenido de los 2 primeros años no era práctico y no estaba conectado ni con las tecnologías actuales ni con los problemas realmente del mundo. Entonces, en segundo, al final, decidí tomar esas riendas y empezar a aprovechar las asignaturas para hacer proyectos que fuesen más allá de ellas. Entonces, diseñé, por ejemplo, un pabellón para Lavapiés que tenía un entramado de paneles solares, un parque urbano para Pekín autosuficiente que produce electricidad con el pedaleo, un aerogenerador, una cocina solar para países en vías de desarrollo. Y además empecé a leer un montón de libros acerca de emprendimiento y entré a un programa de la Universidad Politécnica de Madrid sobre incubación de startups. Y ahí es cuando lancé con 21 años mi primera empresa, que era de muebles que genera electricidad gracias al sol. Uno de los proyectos era una mesa que generaba electricidad para cargar dispositivos móviles e iluminar entornos. Y desde el comienzo vi que los objetivos del proyecto se tenían que alinear perfectamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que es algo que no se impulsa del todo desde el emprendimiento. Creo que es una de las claves que, bueno, que como quedó demostrado un poco en los fallidos ODM, debe estar continuamente presente. Entonces, se elaboró un programa con el cual está formado también a cientos de jóvenes por todo el mundo, en países como Colombia, España y China, de hacer esto. Y además, en estos últimos meses diseñé mi TFG, que fue ganador de la Comunidad de Madrid por el co-getting de un vehículo que solucionase los problemas del futuro haciendo un vehículo autónomo compartido eléctrico solar. Y la última, una startup, que es la que estoy haciendo ahora de modo sostenible, la segunda industria más contaminante del planeta, en donde cada una de las causas, o sea, cada una de las colecciones va asociada a una causa, entre ellas plásticos en los océanos, instalación solar en África y colección de árboles, de tal forma que cada prenda que se vende va unos beneficios a esto. Entonces, ¿qué es necesario para conseguir este tipo de propuestas y que más jóvenes se sumen? Creo que es la educación. O sea, creo firmemente que la educación es la semilla que ponemos que va a condicionar el futuro inmediato de la sociedad y el planeta. Y una educación que sea multidisciplinar, que sean valores, que sea conociendo la utilidad de lo aprendido, que esté centrada en el alumno y que además la calidad docente tenga más que ver con realmente ese impulso y no tanto igual con las publicaciones. Que la educación debe servir para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Y no hablamos solamente en cuanto a formación académica. Hablamos también respecto a empoderamiento, que enseña a razonar, a tener pensamiento crítico, a debatir, a romper con los sesgos y creencias que vamos adquiriendo y que además sea práctica para impulsar, resolver los grandes problemas de este siglo. Hablamos de desafíos como la contaminación, el hambre, la desigualdad, el cambio climático y como afirma, por ejemplo, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, la reducción de gases de efecto invernadero requiere de este tipo de honestidad y valentía, sobre todo los países más poderosos y contaminantes, entre los cuales se engloban todos los Estados miembros. Entonces, si podemos sacar algo positivo de estos meses en donde nos hemos dado cuenta que somos muy vulnerables y que toda la vida es cambio, es justamente que tenemos que crecer en estas crisis. Jean Monnet, arquitecto de la Unión Europea, predijo que Europa se forjará en estas crisis. Y creo que la respuesta del COVID, la reacción del Pacto Verde Europeo y los fondos de Next Generation ha demostrado ese liderazgo y acción conjunta, y estamos hablando de neutralidad del carbono para 2050. ¿Y qué se debe hacer, por tanto? Pues para impulsar estos empleos verdes y competencias hay que invertir en innovación por una parte. Segundo, invertir y fomentar el emprendimiento y apuesta por modelos de negocios sostenibles, tanto económica, social como medio ambiente, porque los beneficios son para todos, tanto para salud como para nuestros ecosistemas y como para el desarrollo económico de los países. Y la tercera, la final, la clave para todo, la educación. Más que nunca, el mundo demanda una actitud de crecer ante la adversidad.
y de crear un mundo más positivo y sostenible. Y ahí es donde entra el impulso de los empleos verdes y emprendedores comprometidos con la sostenibilidad, junto, por favor, desde la Unión Europea, con marcos regulatorios favorables y el papel de la educación desde etapas tempranas para formar en valores que fomentan la cooperación, el respeto y la conservación del planeta, que es nuestra casa común. Y muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, vicepresidentes, como ven, estos dos jóvenes ya han puesto el listón bastante alto, tienen una experiencia ya rica. Los dos tienen un denominador común en las propuestas que hacen, hablan de educación sobre todo, ¿no? ¿Qué respuesta les dan? ¿Cómo tiene que avanzar la Unión Europea en ese sentido? Vicepresidente, usted primero. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Maitane y a Eduardo porque veo que cuando vuelvo a casa a desayunar, bueno, a mí me ha pasado eso también muchas veces y me encanta ver que esto pasa en otros lugares de Europa. Estoy completamente de acuerdo, Maitane, y también con lo que estaba diciendo Eduardo al concluir que tenemos que trabajar juntos y es verdad que para el cambio climático necesitamos toda la tecnología, pero claro, eso no va a ser fácil sin un cambio de conducta, sin un nuevo planteamiento para que el consumo, las rutinas, nuestra forma de vida cambie, si no, no va a pasar. Y sinceramente, Europa debe desempeñar un papel crucial. Yo no conozco ninguna otra gran economía donde el cambio climático reciba un apoyo tan claro como en Europa, sobre todo viniendo de la población más joven. Esto es un gran motor hacia el futuro. Y la educación es verdad que es la clave. Yo pienso que por toda la Unión Europea tenemos que pensar una y otra vez cómo ajustar los planes de estudios desde primaria hasta secundaria y las universidades. Y creo que el pensamiento crítico que ha mencionado Eduardo es muy importante, no solo a la hora de plantearnos la historia y las materias, sino que todos los días nos metemos en Internet y vemos que hay un efecto manipulador en partes muchos ciudadanos, así que es muy importante este pensamiento crítico, tener hambre de hechos, de la verdad, eso es fundamental. Y por subrayar el comentario que han hecho tanto Eduardo como Maitane, por darles algunas cifras. Cuando hablamos del mercado laboral, o escuchamos que el 40% de los jóvenes se encuentran con problemas a la hora de tener las habilidades, el conocimiento necesario en este nuevo tipo de economía que se está desarrollando. Bueno, pues hay 100 millones de personas en Europa que están trabajando en áreas diferentes para las cuales se prepararon inicialmente en la carrera. Así que hace un par de días en Oporto tuvimos unas conversaciones en el marco de la cumbre social y quedó muy claro, tenemos que asegurarnos de que el 60% de la población en Europa tenga la oportunidad de hacer este reskilling a lo largo de su vida para poder acceder a los programas de FP, a la educación que necesitan, de tal forma que nos aseguramos que las personas están preparadas para esta gran transformación que vamos a vivir. Y por último, sobre el plan de estudios, si nos fijamos en las universidades, que yo creo que tienen muy buenos resultados a la hora de asegurarse de que los estudiantes reciben los mejores empleos de la economía europea, son las mejores universidades, las que tienen mejor empleabilidad, son las que encajan la experiencia práctica y la teoría. Muchas veces suelen trabajar en equipos de investigación, en empresas innovadoras o en fábricas concretas, y poniendo en práctica el conocimiento teórico. Todo esto, diría yo, nos debe ayudar a darnos cuenta y adoptar
la idea de que el capital humano es lo más precioso que tenemos. Tenemos una nueva generación que viene pisando muy fuerte y tenemos que asegurarnos de que creamos lo necesario para que puedan darlo todo. ¿Qué le responde a Maitane y a Eduardo? A mí me han gustado mucho las dos intervenciones y estoy muy de acuerdo con los comentarios que ha hecho el vicepresidente. Yo creo que hay cuestiones de cambio de comportamiento y de valores que son muy significativas y que además quizás se han agudizado en estos meses de crisis tan tensa, donde hemos de algún modo reponderado las prioridades, tener confort, salud en el entorno de nuestras casas, de nuestras familias, reconciliarnos con lo verde, con los espacios abiertos. Yo creo que son cosas muy importantes y que las dábamos por hecho y nos ayuda a recuperar la trascendencia que tienen. Y el elemento de educación, de formación reglada y formación no reglada y permanente a lo largo de la vida con mucha más flexibilidad. Y en este aspecto de formación no reglada probablemente es lo que conecta con los cambios de comportamiento y de valores, ¿no? Como una sociedad crítica y una sociedad con ganas de participar y una sociedad que debe sentirse involucrada, es decir, que pasamos de un sistema educativo, pero también de un sistema social que ha ido agudizando los hilos y las visiones muy individuales y se ha ido olvidando de todas las interrelaciones que existen entre todos los aspectos de la realidad. Tenemos que recuperar ese entrecruzamiento de distintos aspectos de la realidad. Pero habéis dicho otras dos cosas que también me interesan mucho. Habéis dicho algo que yo creo que es muy importante y es que también desde la responsabilidad de las instituciones las cosas cambian mucho. Estamos en una época de la historia en la que cambia todo muy deprisa. También la voluntad de las personas, de los ciudadanos, de participar en la toma de decisiones con respecto a su propio futuro, frente a otras épocas en las que era mucho más prescriptivo y ya está. Por tanto, hay también una interdependencia muy clara en la relación entre instituciones y sociedad. Y esto tenemos que aprender a utilizarlo de otra manera, buscar la generación de, me parece que ha sido Eduardo quien lo ha dicho, ¿no? Generar marcos que faciliten el aprovechar todo ese caudal de imaginación, de ganas y de compromiso. Ponernos de acuerdo en cuáles son las grandes metas, los grandes cambios, los grandes principios sobre los que queremos actuar y facilitar que eso sea posible de una manera creativa y que tenga sentido, ¿no? Que es un gran desafío también para el funcionamiento de las instituciones. No estamos acostumbrados a operar así, sin embargo es clave porque esa relación de interdependencia que todos tenemos, pues no la podemos resolver solamente votando una vez cada 5 años o decidiendo de manera aislada y sin este diálogo constante con los distintos actores de la sociedad sobre cómo hay que corregir y cómo hay que facilitar. Por eso, esta reflexión de largo plazo e imaginar los escenarios para construir ese largo plazo son importantes, porque aunque no todo se hará perfectamente bien, seguro que no, nos ayuda a identificar dónde pueden estar las oportunidades sobre las que podemos seguir abonando, dónde pueden estar las dificultades que hay que evitar o que hay que superar y cómo podernos ir corrigiendo. Así que sí, educación permanente para todos, sí, que incorpore esa experiencia y esa interconexión y ese diálogo permanente, esa capacidad de ser imaginativos y audaces, sí, el entender cómo los valores cambian y cómo tenemos que integrar y acoger esa incorporación de los límites ambientales, de la preocupación social y sí aprender también desde el punto de vista de la relación entre instituciones y sociedad a trabajar de una manera pues mucho más efectiva, mucho más respetuosa, sabiendo que dependemos todos mucho más los unos de los otros, aunque cada cual tenemos evidentemente una responsabilidad y una función distinta que desempeñar. Pero si nos ponemos de acuerdo en a dónde queremos llegar y de qué manera mantenemos una conversación permanente para trabajar juntos, es más fácil dar espacio a la creatividad, pero también a la responsabilidad de todos, ¿no? A la contribución de todos. Bueno, vamos a seguir con esa conversación permanente. Los jóvenes les han planteado sus propuestas, han contado sus experiencias y tienen muchas preguntas que hacer. Vamos a seguir con algunas de ellas. Voy a dar la palabra a Gemma Bedia y a Ignasi Cortés, que tienen preguntas para ustedes. Gemma. Gracias. Buenos días, vicepresidente. Buenos días, vicepresidenta.
Los jóvenes estamos altamente interesados en el futuro de los empleos verdes y nos gustaría saber cuáles son las medidas que la Comisión Europea planea proponer para garantizar la creación de empleo verde de calidad. Gracias. Ignasi, plantea tu pregunta, luego la responden juntos. Sí, muchas gracias. Buenos días a ambos y gracias por su tiempo. A mí me gustaría dar un paso atrás y mirarlo desde un punto de vista más macroeconómico y de financiación. Y mi pregunta es, dado el incremento sustancial de inversión pública que requiere la transición verde, ¿estarían dispuestos la Comisión Europea y los Estados miembros a revisar las normas del Pacto de la Estabilidad y Crecimiento que rige el déficit público? Gracias. Gracias a vosotros, vicepresidentes. Calidad en el empleo, les plantean. Y cómo financiarlo, claro, la financiación, el déficit público, esta palabra que sobrevuela siempre las políticas europeas. Vicepresidente. Muchísimas gracias. Veo que estamos hablando con unos jóvenes muy bien informados, lo cual me gusta mucho. La respuesta sobre los trabajos verdes de alta calidad, bien, pues hay distintas fortalezas. Primero, tenemos que asegurarnos de que es una transición verde y digital, que la transformación de la economía sigue. En un par de semanas vamos a proponer un paquete muy importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% de aquí al año 2030. Lo cual es bastante más potente, porque cuando firmamos los compromisos de París, el Acuerdo de París, dijimos que íbamos a rebajar las emisiones de aquí al 2030 en un 40%, no en un 50%, así que es una mejoría clara. Y esto va a requerir más innovación, sin duda, más empresas verdes, más programas de sostenibilidad de las empresas. Y, por supuesto, va a hacer falta personas, trabajadores de gran calibre. Si queremos garantizar un buen empleo en el futuro y se han especializado en cualquier campo relacionado con tecnologías o con este área, porque también hacen falta abogados, por ejemplo, científicos sociales, expertos para hablar y preparar todos estos cambios conductuales que van a hacer falta. Bueno, pues va a haber mucho empleo en el sector de la transformación, la transición ecológica. Es importante saber que hay una gran demanda de estos profesionales. No hay una sola reunión que tengan con emprendedores o empresas de toda Europa en la que esto no se comente. Y es muy importante utilizar los fondos, como mencionaba Ignasi, de la forma más útil, eficiente posible. España está trabajando durísimo en el plan de recuperación y resiliencia, y la solidaridad europea ha demostrado que España va a ser una gran beneficiaria con casi 17.000 millones por encima de la financiación habitual para llegar a España. Y lo que me entusiasma ver es que España se toma muy en serio invertir más de lo que proponía la Comisión en la transición ecológica. Nosotros habíamos sugerido un 37% para verde, 20% para digital, y en España ambos objetivos se han superado. Y yo sé que para la educación y preparar a la nueva generación ante los retos del nuevo mercado laboral, se van a dedicar 6.000 millones de euros. Así que son cantidades de dinero significativas que yo creo ayudarán a ajustar el sistema educativo y preparar con programas formativos ante las nuevas actitudes que hacen falta en el mercado. Ignacia, veo que tiene muchos conocimientos sobre la gestión macroeconómica dentro de la Unión Europea. Creo que debemos recordar todas las duras lecciones de la austeridad que vivimos tras la crisis financiera hace unos años. No creo que nadie quiera repetir ese error y, por tanto, Paolo Gentiloni, por ejemplo,
compañeros, que es el primer ministro italiano, tiene mucha responsabilidad en este área ahora mismo, tiene mucha experiencia práctica enfrentándose a la crisis de deuda. Entonces tenemos que revisar este pacto de estabilidad y crecimiento con una nueva perspectiva y tenemos que centrarnos en cómo reiniciar nuestras economías y empezar a centrarnos en el resto de figuras macroeconómicas, no lleguemos a un nivel de crecimiento que teníamos previo a la crisis del COVID, porque sabemos todos lo que ha implicado esta crisis en el turismo, en el paro, en el ámbito social también, e incluso diría que ha tenido un gran impacto psicológico en la sociedad. Por tanto, tenemos que lidiar con las consecuencias de la crisis, tenemos que reiniciar la economía, tenemos que devolver energía a la sociedad después de estos confinamientos tan duros que hemos sufrido por toda Europa. Y una vez estemos en el nivel de rendimiento que había previo a la crisis, podemos tener una conversación en detalle sobre cómo hacer una financiación pública responsable sin repetir los errores del pasado. Vicepresidenta, ¿nos puede dar quizás usted la visión más española de estas mismas preguntas que planteaban los participantes? Dos comentarios adicionales. El primero de ellos es que tenemos que ser extraordinariamente responsables en la gestión de ese recurso. Por eso la noción de invertir para transformar, para facilitar algo que va a perdurar más en el tiempo, va a generar más prosperidad, más empleo, pero libera recursos también que nos permitirá prestar atención a los aspectos sociales para que no se produzca gran concentración de riqueza y oportunidades en un sitio o en unos colectivos y nos olvidemos de lo demás. No solo importa la foto macro, importa también cómo se distribuye esa prosperidad entre todos y cómo se generan nuevas oportunidades. Y en principio, si uno invierte bien, libera recursos para ese tipo de cosas, para más educación, más innovación o más solidaridad, corrigiendo errores. Y la segunda, aludiendo a esa perspectiva un poquito temporal, el cambio, las lecciones aprendidas, yo creo que sirve el ejemplo de los desayunos de Maitane, ¿no? De qué significa. Para no generar desperdicio no comemos, no tiene mucho sentido. En realidad lo que necesitamos es comer correctamente y pensar en el valor añadido de lo que comemos y utilizar los recursos que necesitamos, ¿no? Y yo creo que Europa ha entendido muy bien las grandes lecciones de tomar decisiones que pueden ser correctas desde el punto de vista macro en el papel, pero que acaban generando una consecuencia absolutamente nefasta desde el punto de vista de las personas y las sociedades. Claro, hombre, ¿no? Si todo queda en que nadie gasta, nadie tiene acceso a nada y no hay empleo, pues probablemente puede haber un ajuste nominal en las cuentas y, sin embargo, eso no tiene ningún sentido tampoco económico, porque colapsa el sistema, social y democrático, porque pone en crisis la credibilidad de las instituciones. ¿Para qué nos organizamos como sociedad? Para facilitar el progreso de todos, no para irnos todos a nuestro rincón y quedarnos aisladitos porque no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa lección la ha aprendido muy bien Europa. Lo hemos pasado mal como consecuencia de la respuesta que se dio hace unos años en esa crisis, y lo ha aprendido tan bien que la respuesta esta vez ha sido extraordinaria. Ha dicho, busquemos un paquete de inversión en aquello que tiene sentido para prepararnos para el futuro, para facilitar el progreso futuro sobre la base de la inversión, de la incidencia presente ya, activando ya esa capacidad de recuperación, que no de reconstrucción del pasado, sino de recuperación y construcción de un futuro distinto. Bueno, tenemos ya también algunas preguntas que nos están llegando a través de redes sociales. Es una pregunta, va dirigida una a cada uno de ustedes. Para el vicepresidente Šefčovič, usted lo apuntaba ya antes, daba unas líneas generales, pero le piden más concreción. Decía que los jóvenes están preparados y son exigentes, y vemos que sí. Le pregunta Isabel del Río,
cómo los fondos europeos van a ayudar a desarrollar competencias y empleos verdes. Y a la vicepresidenta le pregunta Raquel sobre el mercado laboral español. Le pregunta si el mercado laboral español y el europeo también, bueno, están preparados para la transición verde, y cita concretamente el sector de la automoción, que es tan importante en España, ¿no? Vicepresidente, los fondos primero. Muchas gracias por esa pregunta. Entiendo que es un tema de gran urgencia. Si me permiten, voy a combinar las dos preguntas. La señora vicepresidenta añadirá efectivamente. Un ejemplo concreto cada día es, por ejemplo, el planteamiento que hemos visto esta mañana. Se están creando nuevas industrias, la electromovilidad, la producción de baterías, no solo para los coches, sino también para almacenar la energía renovable. En el pasado se tomó la decisión de apostar por las energías renovables, que es la decisión correcta. Obviamente no siempre hace viento, sol y no siempre tenemos el mismo flujo de agua. Por tanto, cuando tenemos un exceso, tenemos que almacenarlo de tal forma que los tiempos en los cuales la energía renovable baja, la producción baja, lo tengamos almacenado. Y es muy importante aprender a almacenar la energía mejor. Es un proceso súper complejo que nadie ha conseguido dominar todavía. Estamos todavía en procesos de desarrollar la mejor tecnología posible. Y para ello hacen falta expertos, hacen falta actitudes, hace falta el conocimiento correcto. Y como he dicho, tenemos 100 millones de personas en Europa que tienen que actualizar sus habilidades, sus conocimientos. ¿Cómo hacerlo en concreto? Hemos hablado de las universidades, hemos hablado de la formación profesional, que una vez más se puede financiar con los fondos europeos y asegurarnos que los jóvenes están preparados con sus estudios. O también se puede hacer una mejora. Esta mañana hemos visto, por ejemplo, en la Academia de Loterías Europeas, que se ha lanzado un programa de formación para que en el año 2025 haya 150.000 personas con las actitudes correctas. Y les aseguro que en los graduados de esta academia se les va a buscar en el mercado porque falta este tipo de habilidad. Creo que es un ejemplo muy concreto porque 150.000 personas es muy claro, es para una industria muy concreta y demuestra, yo creo, la necesidad que hay de gente bien formada en el mundo. Yo creo que esto va a ser una excelente cooperación entre el gobierno de España y la Comisión Europea, porque se la comentan conjuntamente. Los principales beneficiarios van a ser los jóvenes bien formados. Yo creo que la industria en España, los jóvenes de España, con estas nuevas traen estas nuevas tecnologías a Europa y al mundo. Señora Rivera, sí. Yo creo que la cuestión del automóvil y la movilidad es muy interesante porque reúne muchas de las cosas que hemos estado comentando hasta ahora. Por una parte tenemos cambios de comportamiento, tenemos gente que quiere desplazarse en bicicleta o a pie y que aprecia o demanda más aire limpio en las ciudades más verdes, más habitables y recuperando espacio que hasta ahora lo ocupan en un porcentaje muy alto vehículos que encima están parados todo el día, o sea que es muy poco razonable ese uso que se hace. Por otra parte, tenemos un peso muy importante de la industria, del empleo, asociado al automóvil y al vehículo en general, también a las motocicletas o a los autobuses, y una demanda social de movilidad, no solamente de movilidad de proximidad, sino de movilidad de recorrido medio. También sabemos que el tipo de negocio y de industria asociado a este sector está cambiando. Probablemente vayamos a un sistema en el que el peso del vehículo en propiedad caiga en relación con el peso de la accesibilidad del servicio de movilidad, y eso ya lo vemos no solamente con el leasing, sino con coches compartidos.
Sabemos que en gran medida tenemos que desplazar por razones ambientales lo más que se pueda los transportes de media y larga distancia de personas y mercancías. Sabemos que, dado el peso de la industria y del empleo que tienen todos los componentes y toda la industria del ensamblaje de automóviles, tenemos que asegurarnos que sean capaces de dar ese salto para identificar correctamente, que identifiquemos correctamente dónde están las oportunidades de negocio, de empleo, de innovación, y no nos distraigamos quedándonos un poco arrinconados en un modelo que a lo mejor tiene una cierta limitación temporal. Y yo creo que esa es una reflexión que importa y que están haciendo ya las empresas. Sabemos en nuestro país que hay otras conexiones, por ejemplo, esas baterías o almacenamiento que nos va a servir para otras cosas y no solamente para los coches, como bien ha indicado el vicepresidente, o, por ejemplo, el hecho de que en gran medida hay una muy buena parte de la transformación industrial que es importante porque además lo que producimos lo exportamos y se está produciendo un cambio también en lo que estamos exportando, en la demanda de países terceros. Con una última variante que también, de nuevo, creo que es importante subrayar porque damos por hecho Europa, pero es importante acordarnos todos los días de lo importante que es construir Europa, y es que Europa empieza a identificar cuáles son esas apuestas de innovación tecnológica de mayor valor añadido que permiten que su industria siga manteniendo un peso relativo significativo en un mundo donde cada vez, afortunadamente, pues hay más sociedades, más ciudadanos que son capaces de demandar y de producir, y no solamente como hasta hace relativamente poco, que era básicamente Occidente quien demandaba y producía y nos parecía que el mundo se acababa en Occidente. Eso ya no es así, el mundo es más complejo, todos los habitantes del mundo quieren aspirar a confort y, por tanto, tenemos que pensar cómo producimos de otra manera. La industria del automóvil yo creo que está haciendo ese cambio. Para nuestro país, con una matriz industrial importante, es relevante acompañar todo ese proceso de transformación y asegurarnos que tenemos las mejores habilidades profesionales, la mejor capacidad de anticipación y adaptación y no quedarnos descolgados de un tren que va a seguir siendo importante, pero que se mueve en circunstancias distintas, donde las demandas son diferentes y yo creo que cada vez más integradas en una visión de conjunto donde la sostenibilidad ambiental tiene gran peso. El tiempo va avanzando muy rápido, tenemos unos minutos para una última pregunta. Luis González. Hola, buenas tardes. Yo, como ciudadano de una de las regiones considerada todavía como menos desarrollada dentro del conjunto de la Unión Europea, me pregunto cómo se plantean las instituciones la capacitación de los trabajadores en el medio rural para que estas nuevas oportunidades del empleo verde no ahonden más en un problema como es la despoblación y no se deje efectivamente a nadie atrás. Gracias. Gracias a ti, vicepresidente. No he entendido bien. Bueno, sí, contesto yo primero y le doy margen al vicepresidente. Bueno, o les planteo la pregunta. ¿Sí? ¿Les vuelvo a plantear la pregunta o usted la ha entendido, vicepresidenta? No. Está muy bien y además así le dejamos al vicepresidente que nos cierre bien con esa idea de Europa. Yo sí creo que, no sé hasta qué punto, ocurre en otros muchos países, pero vicepresidente, en España la foto de cómo se reparte renta y riqueza es tremenda. Hay una gran concentración, a diferencia de lo que ocurre en otros países centroeuropeos, hay una gran concentración de renta y riqueza en áreas metropolitanas muy específicas y hay una mucha mayor dificultad y con una tendencia a la pérdida de población o al envejecimiento de población en una gran parte de esa España interior con menos concentración de industria y de desarrollo urbano. Y ahí sí se ha producido un cambio cultural importante, o sea, yo creo que ahí sí la sociedad española ha aprendido que esto no puede seguir así, que estos son desequilibrios que no tienen sentido y que hay una capacidad que tenemos que aprovechar porque tenemos recursos e instrumentos que hace tiempo no teníamos y ahora, pues gracias a la conectividad digital, gracias a la menor necesidad de presencialidad, gracias a la oportunidad de descentralizar muchos desarrollos industriales o de acompañar emprendimientos apostando por romper esa brecha que tiende a concentrar riqueza en un sitio y a dejar fuera de esa riqueza otros muchos sitios, tenemos que rehacer muchos de estos elementos. Y yo creo que abarca
de manera transversal todas las cosas de las que hemos hablado hasta aquí. Educación permanente, con acceso a digitalización para una muy buena parte de esa educación permanente, pero no solo. Por tanto, conectividad digital, medidas específicas de acompañamiento al emprendimiento, medidas singulares que yo creo que nos ayuden a hacer atractivo el despliegue de otras actividades que no solamente las que son y seguirán siendo importantes en una gran parte de este territorio, que son las asociadas al sector primario. Ese es un camino que requiere un esfuerzo constante. La Unión Europea, no solamente nosotros, que quizá tenemos este problema más agudizado, pero la Unión Europea conoce esto y, de hecho, hay una comisaria que también aborda estos temas desde el punto de vista de la calidad democrática, es decir, que tiene un impacto grande en el acceso. Hay conciencia que tiene un impacto grande en el acceso a derechos, a oportunidades y al reparto de los recursos que nos ayudan a igualar acceso a servicios, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos un gran recorrido por hacer, pero en efecto combinando todas las medidas y el apoyo de todas las instituciones. Mi impresión es que lo más complicado, que es siempre la conciencia social y la demanda social de que esto se produzca y la voluntad de toda la sociedad de orientar soluciones en esta dirección, está ahí. Y va a ser algo que lleve mucho tiempo. Tiene que ser una lluvia fina con, de vez en cuando, cosas importantes que movilicen recursos alrededor, pero tiene que ser una lluvia fina, insisto, afortunadamente, sabiendo que el tipo de economía y modelo productivo al que vamos, mucho más anclado y equilibrado ambientalmente, mucho más digitalizado y a veces desmaterializado, nos va a ayudar a hacer una parte del recorrido juntos, ¿no? Señor Šefčovič. Muchísimas gracias por esta última pregunta. Que subraya algo que se ha convertido en una mega tendencia en las últimas décadas, la concentración de personas en áreas metropolitanas. Cuando miramos las estadísticas y miramos nuestros estudios de prospectiva, pues vemos que en Europa, para el año 2050, por ejemplo, un 80% de la población va a vivir en las grandes aglomeraciones, en las grandes ciudades. Por supuesto que eso no es sano, no es bueno, y paradójicamente la crisis del COVID-19 puede ralentizar, incluso darle la vuelta a este proceso, porque la gente se da cuenta de la maravilla que es tener un jardín y la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas. Entonces, yo creo que vamos a ver un ligero cambio de esta tendencia. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que esto va a continuar? Bueno, pues tenemos que crear las condiciones para que las personas que viven en las zonas rurales vean que vivir ahí es una gran ventaja, que tienen aire más limpio, que viven rodeados de naturaleza, en un entorno más tranquilo, donde es más fácil criar a los niños. Pero claro, para ello hace falta que las condiciones sean las correctas, los empleos sean buenos, hace falta seguridad laboral, hace falta acceso a Internet, hace falta una infraestructura. Y la expectativa, obviamente, es que los empleos que crean gran valor, los empleos que están relacionados con la modernidad, los empleos que atraen personas se deben también. Y si miramos los empleos, nos damos cuenta que son empleos que en la mayoría de los casos no existen hace 5 o 10 años, ¿no? Desarrolladores de aplicaciones móviles o desarrolladores también en industria bancaria o agricultores que utilizan drones para asegurarse de que sus cultivos tienen la cantidad de agua correcta, o que están inspeccionando la producción en los lugares más remotos de su explotación. Aquí lo importante es darse cuenta de que ese equilibrio es fundamental, ese equilibrio entre las aglomeraciones urbanas y las áreas rurales. E incluso hoy, la política de cohesión en la Unión Europea se ha reforzado, porque así es como queremos lidiar con la disparidad en ingresos, bienestar, calidad de vida, en el ámbito rural y en las poblaciones
documentales también. Yo creo que todas estas nuevas tecnologías, toda esta modernización en general, van a ser servicios para las personas más vulnerables, van a ofrecernos mayor calidad de vida y darán apoyo también a las personas que viven ciudades también en todos los Estados miembros. Entonces, apoyo político, financiero, también la conversación con las personas que viven en estas comunidades es fundamental, porque nos pueden decir todos ellos qué es lo que tiene que mejorar, qué tipo de apoyo es necesario para que sus vidas sean más sencillas. Las zonas rurales, yo creo que es una tarea para todos, en todos los niveles del gobierno. Sobre todo, es muy importante que escuchemos a los ciudadanos de estas áreas para que nos digan cómo podemos ayudarnos. Pues como digo, yo creo que ese es el mejor planteamiento, quiero recalcar eso. Es algo que está en la agenda, yo creo, desde que España se unió a la Unión Europea, diría, y sigue siendo un reto para todos los nuevos miembros que han venido después de España. Es una parte fundamental de las políticas de la Unión Europea. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas. Hemos llegado casi al final de este encuentro, de esta conversación sobre los empleos, el futuro de los empleos en el marco de la economía verde. Tenemos tiempo, 2 minutos apenas, para que nuestros invitados hagan una pequeña conclusión sobre lo que ha sido esta grata conversación entre todos. Vicepresidenta, usted primero. Para mí lo más importante, a modo de conclusión, es que este tipo de canales los tenemos que activar. Es fundamental la implicación de cada uno de vosotros en el diseño de las cosas que estamos construyendo en este momento. Y a veces cuesta, porque uno tiene organizaciones más o menos ya establecidas que hacen oír su voz. Y, sin embargo, ¿quién representa a los jóvenes? Eso no es tan sencillo. Por tanto, el trabajar también en los distintos espacios, bien en los educativos, que es donde es más fácil encontrarse, tanto en centros de formación profesional como en universidades, pero cuando uno aterriza un poco los problemas se da cuenta de algo que también habéis dicho. No es lo mismo cómo se plantea la vida a alguien que tiene 10 años que a alguien que tiene 20, que a alguien que tiene 50 o a alguien que tiene 80, ¿no? Y entender cómo hacer esa combinación cuando la responsabilidad es facilitar lo que está por venir. Necesita el que expreséis, habléis, intervengáis y contribuyáis en la misma medida que los que temporalmente podemos ser depositarios de esa responsabilidad. Por tanto, más diálogo, más oportunidades con temas concretos o con visiones macro como esta que hemos podido disfrutar hoy, ¿no? Vicepresidente Šefčovič, sus conclusiones de esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que llevar a cabo, y a los jóvenes les quiero agradecerles su interés, su energía, su apoyo al mundo de hoy, porque yo creo que esta generación realmente no puede decir que vive momentos históricos, que no es algo que siempre se pueda decir. La transformación del mundo y nuestra sociedad, lo que vamos a vivir en la próxima década, es algo sin precedentes. Y la generación actual de los jóvenes, y no estoy exagerando, yo creo que tienen el destino de la humanidad en sus manos. Asegurarse de que el planeta es un lugar en el que se puede vivir en generaciones futuras. Y estoy seguro de que estarán a la altura del reto, de los cambios conductuales, etcétera, que hacen falta. Y seguiremos siendo en Europa el modelo para otras economías y países, y mostrando la solidaridad con los países del desarrollo, tal y como hemos hecho hasta ahora. Todas estas son las preguntas y retos que marcan la dimensión histórica de lo que tenemos entre manos. Y la mejor forma de estar preparados
como ha dicho la señora vicepresidenta, es invertir en los jóvenes, estar bien preparados, estar motivados, asegurarnos de que van a tener la posibilidad de transformar en el futuro y incluir la sostenibilidad en su trabajo y proyectar la energía positiva que tienen en todas partes, a todas las partes que van, y asegurarnos de que Europa puede hacer lo mismo a escala europea y después global. Hay una voluntad, una energía, y espero que aprendamos las lecciones de las crisis previas y que podamos seguir siendo un ejemplo a seguir para otros. Bueno, pues ahí quedan esas invitaciones de los vicepresidentes a todos los jóvenes a seguir participando, a seguir alzando su voz para decir cómo quieren que sea Europa en el futuro. Vicepresidente Maroš Šefčovič, vicepresidenta Teresa Ribera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer tenerles aquí. Muchas gracias también a todos los que han participado. Queda un año por delante de conferencias sobre el futuro de Europa. Mucho que hablar, muchas propuestas que hacer sobre la Europa del futuro. Gracias a todos. Buenos días.